A ver, el tema del color, ¿no? Estuvimos viendo lo que era la planilla de funcionamiento, los apartados tipo y estructura, de color por encima, diseño, artículo de edición, plumaje y condición. Pero el tema de color creo que no lo tratamos por mutaciones, ¿no? No profundizamos en ese tema, creo que no nos dio tiempo. Entonces, si queréis, para no repetir la misma sala de Almería, pues podemos centrarnos un poquito más en el color de cada variedad o de cada mutación y presentar también un poco lo que sería las dos nuevas mutaciones que se están estandarizando ya, que el compañero Enrique Merino ha estandarizado, presentároslo un poco por encima porque son estándares que digamos que están en borrador todavía, que son estándares que no son definitivos, que son, ¿cómo se dice? Que no son definitivos, ¿no? Preliminares. Ahora también tenemos en junio una reunión de varios, como ha comentado Guillermo también un poco, de varios jueces de distintos países que se va a hacer en el corto, y de ahí pues saldrá, digamos, el estándar definitivo, consensuado con los países que asistan, ¿no? Y los jueces que asistan. Entonces, bueno, nosotros hicimos este estándar ya, como sabéis, hace aproximadamente un año y está pendiente ya de lo que quiero decir que es provisional, pero aunque sea provisional, pues lo vamos a ver para entender un poquito cómo son las mutaciones Bruno y la verde mar y pensamos un poco de esas mutaciones, ¿no? Creo que sería buena idea empezar por ahí y luego ver un poco estándar provisional, exacto. Y luego ver un poco lo que son el color en las distintas mutaciones. Bueno, este es el estándar que se ha hecho del Bruno, del diamante de Bull Bruno. Como veis, es un pájaro que al tener lo que da el verde, digamos, brillante, el verde intenso, es la humeranina negra. Mientras más negra sea la humeranina del pájaro, pues más verde, más intenso y más luminoso va a ser el verde del manto del pájaro. En el Bruno, como el color de la humeranina no es negra, sino que es marrón oscuro, pues el verde también sale un poquito más apastelado, digamos, más parecido quizás a un verde pastel que a lo que sería un clásico. Aquí el dibujo quizás se ve un poco, es que también depende del ángulo, sí, ahí se ve quizás más oscurito, yo aquí no lo veo más claro, pero bueno, depende del ángulo. Son colores provisionales, pero que más o menos el Bruno, ahora veremos algunas fotos, el Bruno viene a ser como está aquí, no es un verde tan intenso. Podríamos decir que es un verde que está en medio del verde pastel simple factor oxidado con el verde clásico. Las zonas negras del pájaro se ven marrón oscuro, como vemos aquí también en la parte de la cabeza, que no es una cabeza negra, en las plumas de la cola también lo podemos apreciar, en el ribete, y este sería el diamante Bruno en clásico. ¿Qué va a ocurrir ahora, de aquí a los próximos años? Pues los próximos años va a ocurrir que la mutación Bruno, que ya está establecida, esa la tenemos más clara que el verde mar. El verde mar hay algunas lagunas que todavía no, por lo menos yo no resuelvo bien, pero en el Bruno sí está claro que es una mutación recesiva ligada al sexo y que se comporta como cualquier mutación Bruno en canario o en mandarín. En la isabelita no, pero en el canario, en mandarín o en cualquier otra especie, el Bruno siempre es ligado al sexo, se transmite, como sabéis, de esa forma, o sea, un macho da a todas las hembras mutadas, todos los machos portadores, bueno, ya eso lo podéis ver en miles de sitios, cómo se transmite una mutación ligada al sexo, y esta sí la tenemos ya establecida y que está de sobra comprobado que es así, que es una mutación ligada al sexo, y que el efecto fenotípico que tiene es que la melanina negra se convierte en marrón, no llega a oxidarse del todo a causa de este gen mutado, y entonces pues, el pájaro se ve más o menos de estas características. Vamos a ver un poco algunas fotos que tengo por aquí. No sé si venía aquí.
Lo que decía antes un poco es que a partir de ahora, con esta mutación, esto sería un pájaro bruno, si os fijáis, el manto es más clarito, incluso en la remera se nota bastante, que no son negras, que son marrón, en lo negro de la cola, en la cabeza también se ve cierto tono brunáceo, y el manto más clarito, como hemos dicho. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que ahora el bruno se le puede meter al peso blanco, se puede trabajar con pasteles simple factor, con pasteles doble factor, se puede trabajar incluso con verde mar, se puede trabajar con los azules, se puede trabajar con los hinos. O sea que aquí nos vamos a encontrar, tengo por ahí algo que lo voy a buscar ahora para que veamos todas las combinaciones que se pueden dar, pero perfectamente pueden salir 30 o 40 o quizás más fenotipos nuevos, solamente con la mutación bruno. Con la mutación verde mar pues va a ocurrir un poco lo mismo, pero con la diferencia que la mutación verde mar, como es una alteración del lipocromo, de lo que es lo amarillo del pájaro, del lipocromo amarillo, que se queda marfilado, se queda como un amarillo marfil, pues claro, en la serie azul no lo vamos a ver. La mutación verde mar no la vamos a ver en la serie azul porque la verde mar o es verde mar o es azul, o sea, no puede haber un verde mar azul, porque como el azul elimina el amarillo y lo que crea el efecto verde mar es el amarillo pálido, pues entonces en la verde mar vamos a ver menos fenotipos, pero en la bruno se va a poder combinar con todas las mutaciones de pecho, de cabeza, de dilución de lipocromo, de dilución de melanina, y ahí nos vamos a encontrar. Luego creo que tengo aquí un documento que ha hecho también Enrique Gamberino, donde vienen todas las combinaciones que se pueden dar con el bruno. Este sería, por ejemplo, un macho bruno. Aquí tenemos una hembrita. En la hembra quizás se vea un poco más el efecto de la mutación, porque al tener la hembra siempre los colores más claritos, pues se aprecia quizá una diferencia mayor con la clásica que en los machos. Entonces la cabeza que no es completamente negra, el manto se viene un poquito más claro. Aquí tenemos una hembra clásica y una hembra en bruno. Estas son todas fotografías de la red que se han utilizado un poco para esto, pero de forma didáctica. No son fotos que se vayan a utilizar con ningún ánimo de lucro ni nada, por eso por comentaros un poco. Aquí tenemos uno que para mí es un bruno hino azul. ¿Qué es lo que pasa con la mutación bruno en los hinos? Si recordáis, la mutación hino pues elimina todo lo que es la feomelanina, por eso todos los bules hinos son de peso blanco, y elimina la feomelanina, elimina la eumelanina negra, pero la eumelanina negra no la llega a limpiar del todo. Digamos que quita algunas capas, pero siempre hay un residuo eumelánico, que en este caso le llamamos eumelanina bruna, pero que podría hacer perfectamente esa eumelanina negra más diluida, que se queda con el tono marrón, ¿no? Entonces, en todos los pájaros hinos, cuando la mutación hino se combina con la bruno, ¿qué es lo que ocurre? Que, como hemos visto, la mutación hino respeta en parte la eumelanina bruna. Cuando se da en un clásico, pues sale muy diluido, porque la eumelanina de un clásico es negra. Como la negra no la respeta, pues entonces se diluye bastante el pájaro. Viene a aparecer casi un lipocromo. Lo que pasa es que queda ese residuo ahí de eumelanina negra, pero que se ve marrón en los hinos, y entonces pues al meterle el bruno, la base de un pájaro bruno es completamente eumelanina bruna. Como el hino respeta en gran parte la eumelanina bruna, ahí se da una especie de paradoja. Siempre vamos a ver mucho más oxidado un hino en bruno que un hino en negro. Cuando lo más normal que uno piense es que si el pájaro es negro, hino saldrá más oscuro que un bruno que es más clarito, hino. Pero no será así, ¿eh? Y el motivo es ese. El motivo es que el bruno, su base es eumelanina marrón, y la mutación hino la respeta en gran parte. Entonces vamos también a empezar a ver este tipo de pájaro, un bruno en hino, en el que su oxidación es bastante superior a los hinos normales. Lo vamos a apreciar perfectamente aquí en la cabeza, que tiene una cabeza bastante más oxidada, y luego el manto no es el de un plata convencional, digamos, no es el de un hino azul. El hino azul, en teoría, el hino azul, que no es bruno,
el hino azul clásico, llamémosle, pues entonces también tiene el manto bastante más limpio, bastante más luminoso y con menos restos de eumeranina. Por aquí hay algunos en la serie verde, como este por ejemplo. Si os fijáis, este es un hino y este pájaro no fuera bruno sería mucho más claro. O sea, el amarillo del dorso sería bastante más luminoso, más limpio de eumeranina. También le ocurriría en la cabeza, también sería más... Aparte de la tonalidad, fijaros de la cabeza, que es como así más marronácea, ¿no? Entonces, una de las curiosidades que vamos a ver con la... Aquí tenemos una hembrita clásica, el macho que hemos visto antes. Este es también un hino en bruno. Fijaros la cabeza, creo que es el mismo de antes. Estos son fotos de un creador italiano, son fotos de la red. Entonces, vemos aquí que también hay bastante más oscilación en la cabeza que en un hino normal. Aquí tenemos un hino también bruno, de cabeza roja. Fijaros el ribete, cómo se le ve perfectamente, y lo que es la zona del trapecio de la garganta, que se le ve también con una intensidad que en un hino no sería normal. Tanta intensidad. Sí es verdad que como lo más negro que tiene el diamante de Gura es la cabeza, y en este caso cuando tiene máscara el ribete y el trapecio de la garganta, en un hino normal se ve un poco oxidado, pero cuando se combina con el bruno tenemos una oxidación que para mí es uno de los pájaros más interesantes que están saliendo últimamente en los fenotipos del diamante de Gura. A estos mismos le podemos meter verde mar. O sea, a estos mismos brunos hinos se llegarán a ver con el tiempo brunos hinos verde mar también. O sea, habrá brunos hinos azules, brunos hinos verde mar y brunos hinos normales, clásicos. Aquí tenemos el que hemos visto antes. Y luego tenemos por aquí también el estándar del verde mar, que también está ya eso provisional. Y vamos a verlo un poco. Aquí es donde no tenemos claro todavía cómo se transmite esta mutación. Ni siquiera, o sea, porque si nos vamos aquí a la fotografía, nos vamos a encontrar pájaros con fenotipos muy diferentes y todos más o menos catalogados en la denominación verde mar. Aquí tenemos un clásico y un verde mar. Este verde mar que vemos aquí sí se ve bastante uniforme en lo que es el dorso, podría ser un verde. Lo digo porque yo he trabajado varios años en los verde mar y yo he tenido pájaros que creo que lo he comentado otras veces, que eran verde mar, pero luego en la muda han mudado y se han puesto completamente igual que un clásico. Entonces, es posible que esos falsos verde mar, como yo le llamo, sea debido a algún trastorno pasajero, no permanente, en cualquier hormona del pájaro, que la alimentación no la asimile bien, o en cualquier trastorno que tenga de cualquier tipo. Pero luego sí he visto, ¿veis? Aquí por ejemplo, el de la derecha, para mí no sería un verde mar auténtico, porque vemos que está el pájaro como muy paseado, ¿no? Como más parecido a los pájaros que vemos en la naturaleza. El gura en la naturaleza, como no está seleccionado por el hombre, pues casi todos los mantos verdes se ven con un montón de azul, y es posible que cuando vemos un pájaro como este de aquí, de la derecha, pensemos que sea un verde mar, pero que sea más bien una falta de selección de ese color del manto, ¿no? Aquí se ve el pájaro más azul, sin embargo tiene la máscara bastante naranja. Este me da un poquito más de confianza de que sea verde mar. También el hipocromo amarillo se ve muy desigual, pero sí se puede apreciar un poquito de que quizás sea un poquito más claro que en un clásico normal. Aquí es que los que hemos visto están de espalda y no se ve bien el hipocromo. Pero un verde mar tiene que tener el amarillo mucho más pálido que un clásico. Mucho más pálido, porque es el efecto que hace la mutación. Todo lo demás, todo lo que vemos del color del mar y todo lo que vemos es un efecto óptico que da las melaninas con el hipocromo. Pero aquí en el vientre, que lo que sí vemos es el hipocromo
más o menos puro, aunque nunca es puro porque hay algo de feomelanina, como sabéis, en el vientre del bull, algo no, bastante, pero ese es uno de las cosas que tenemos que ver. Es lo que os decía antes, el pájaro en la naturaleza, estos son pájaros que están en la naturaleza, que están realmente, claro, no tienen selección, y entonces vemos ahí que la mayoría tienen demasiado azul en el dorso. La selección que han hecho los criadores han ido eliminando poco a poco todos esos reflejos azules, y entonces pues hemos conseguido pájaros con un verde uniforme, un verde intenso, realmente bastante más si no más bonito, sí más limpio, más lo que se busca en cualquier estándar de cualquier pájaro. Lo que os quiero decir es que muchas veces estos pájaros que son ancestrales, que son pájaros, esta foto es de Australia, también cogida de la red, una foto de los pájaros allí en la naturaleza, vemos que el bull en la naturaleza mantiene todavía lo que es un poco de esa suciedad en el manto, de esa suciedad o no de esa pureza del verde, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces aparecen estos pájaros en los aviarios nuestros y pensamos que son verde mar, pero realmente no lo son. Es una mutación que, a diferencia de la del Bruno, sí va a costar un poquito más fijarla y establecer con garantía y con seguridad una transmisión, o sea, una herencia genética que hasta hoy está un poquito confusa la cosa, ¿no? Aunque habrá criadores que lo tengan claro porque lo llevan trabajando más tiempo y lo tienen, pero a nivel general todavía a esta mutación le falta un poco de trabajo. Este sería otro pájaro atípico, que igual no es verde mar, sino que es un pájaro, lo mismo que estamos hablando antes, que tiene estos reflejos azules que dan esa sensación, pero si os fijáis en el hipocromo prácticamente es un clásico, no hay... Esto ya es otra raza. Aquí vemos ya quizás otras características, unas características que quizás estén más claras, más uniformes. Vemos un manto más uniforme, bastante azuladito, pero no es el azul ese fuerte que tenían los pájaros que hemos visto antes. Vemos un lipocromo en el vientre que está bastante diluido, que es una característica que sí sería del verde mar. La máscara, la pájara es muy pobre en máscara y no se aprecia. Esto, digo lo mismo, para mí esto no es verde mar, es simplemente el macho por lo menos, la hembra no se ve bien el dorso, pero no... Y esto ya es otra cosa. Bueno, estos pájaros los conocéis, son los de Manuel Pan, las dos o tres fotos que voy a mostrar ahora. Entonces la duda que por lo menos a mí me surge, estos pájaros son mutados, eso está claro. Aquí hay unas características, aparte, estos pájaros los ha mudado el criador y les salen así, ¿no? que no es una falsa mutación. De hecho, yo estoy convencido, aunque lógicamente puedo estar equivocado, de que sí es una mutación real. Mi duda viene aquí en si es la mutación verde mar o sería otro tipo de mutación alérgica al azul, como se da por ejemplo en los citácidos. Sí, pero vamos a ver. Yo entiendo que estos pájaros son mucho más limpios, están evidentemente está mucho más definido. Lo que tú estás enseñando ahí, para mí, son pájaros defectuosos. O sea, pero una mutación, cuando está establecida una mutación, tú echas a criar los pájaros y salen de una manera o de otra, se va heredando. Pues mira, aquí me están saliendo solamente hembras, o aquí me están saliendo todos clásicos. Voy a meter uno de estos, debe ser portadores, porque las mutaciones funcionan todas iguales, en todos los pájaros, en todos los seres vivos. Y Manuel Pan, yo estaba hablando con él, y no tiene narices de averiguar de dónde viene esto. Imposible. Bueno, pero... O sea, ha metido las combinaciones, las ha hecho de todas las formas, maneras, y siguen saliendo espontáneamente, no salen, no guardan ninguna pauta que a seguir. Decir, bueno, pues si meto un macho que es hijo de este y lo meto con una hembra, no guardan ninguna relación. Manuel Pan, yo creo que lo que tiene metido en casa es algún gen raro que salta espontáneamente, y él no mete pájaros de otros criaderos para que no alterar el defecto, por llamarlo de alguna manera, que tiene en casa metido. Lo que está claro que los pájaros salen uniformes, son los más definidos que hemos visto nunca, pero seguimos sin
poder aferrarnos a una pauta para sacar más pájaros de estos. Por eso he dicho yo al principio que es una mutación que todavía no la tenemos suficientemente claro, no, pero yo creo que hay más ansiedad por meter un macho portador, por tener una verde mar y son la mitad verde mar, es que es matemático. Y son limpios. ¿El qué? Perdón. Por eso he dicho yo al principio eso. De todas formas, yo hablé con Manuel Pan también, con el criador, pero ya hace, quizás haga 3 años, y me comentó un poco lo mismo que tú me estás diciendo, pero yo desde entonces no hablo con él, igual él ya sí la ha encontrado. Yo el año pasado hablé con él, en Talavera, y me volvió a confirmar que no, que sí, le siguen saliendo espontáneamente, pero él ha metido, yo le preguntaba a ver si le cogía la punta del hilo por algún lado, imposible. Y no hay ningún gen que se pueda transmitir, igual Dani sabes tú algo de algún gen de estos que se pueda transmitir de forma libre, aleatoria. Puede aparecer la mutación en cualquier momento. Sí, pero una vez que aparece debería de comportarse de alguna de las formas, por lo menos acumulativas, o que sería a lo mejor poligénica, ¿no? O podría ser una aberración y que salgan de manera espontánea, porque si no... Eso es a lo que yo me refiero. Puede ser que salgan aberraciones. Pero en una aberración tan limpia... Sí, de todas formas, si le salen a él nada más... Todo, claro, es que solo le salen a él ese tipo de pájaro. Entonces, y le salen a él nada más que... un grupo de pájaros muy cerrado que son consanguíneos todos. Sí, pero si le salen a él solamente, claro, es porque lo tiene. O sea, ese acervo genético que da estos pájaros lo tiene. Sí, está allí, eso está claro, eso está claro. Vamos, ese pájaro, la limpieza que tiene ese pájaro, y eso no es lo que tú dices. La diferencia entre aberración y mutación es que la mutación sí que es transmisible y heredable. Pero claro, si no la puede transmitir y heredar... No la tiene fijada la mutación, lo que pasa es que la aberración todavía no la tiene fijada. Es que mira, es que son azules, ¿eh? Son azules con la cabeza roja. Y el lipocormo muy flojito, muy flojito, muy flojito. Por eso, es que hay una mutación que le dicen turquesa, ¿no? O los citácidos. Cuando se hace el agua, el agua. Es que dice, por eso mucha gente... Son alérgicas al azul, ¿no? Llevarlo a... Hay gente que dice de llevarlo a los citácidos, pero no. La transmisión de momento no... Y esto tampoco, porque Manuel, el criador, ha cogido un macho con una hembra clásica y no la ha dado tampoco. Si fuera ligado al sexo, le hubieran salido todas las hembras. Todas las hembras, claro. Que normalmente cuando saltan las mutaciones saltan normalmente así, a la hembra. Sí, siendo ligado al sexo, claro. Son ligadas al sexo. Pues esa es la duda que tenemos. Habrá que seguir trabajando con estos pájaros y de todas formas también os quería mostrar estos pájaros porque al parecer, como esto se está estandarizando ya en varios países, al parecer los pájaros que van a valer para concursos y los pájaros que se van a ajustar al estándar son estos, los que son azules con la máscara roja. O sea, los que tienen lipocromo en la cabeza, pero no tienen lipocromo en el resto del cuerpo, o tienen muy poco lipocromo. Estos son los que se van a valorar, los que se van a estandarizar como buenos. O sea, ese verde mar que hemos visto antes, ahí que no está claro, que no, ese no va a tener que hacer los concursos, por decirlo de alguna manera. Pero el criador o el estándar va a ir encaminado, el criterio de selección va a ir encaminado a conseguir pájaros con el manto lo más azul posible. Este que está ahí, ¿no? Ese que está ahí. Que son los que tiene este criador que estamos hablando. De hecho, este año tiene otra vez. Yo por lo visto he visto fotos que tiene otra vez pichones verde mar. Por eso te digo. Entonces, lo que quería deciros un poco es esto, que se está trabajando en el estándar, que incluso está aquí hecho de alguna forma provisional, como hemos dicho. Y si vemos aquí en el color de la máscara, pues de color rojo, el cabeza roja, de color roja anaranjada, el naranja amarillenta y el negra de color marrón muy oscura. Marrón muy oscura, ¿por qué? Bueno. El ribete, en fin, esto es el estándar provisional como os he comentado. Aquí faltaría quizás, este color debería ser un poquito más amarillo pálido que marrón, porque aquí estamos viendo más femenina que otra cosa. Como digo, son estándares provisionales que se están revisando hasta que ya en la reunión de junio en Oporto pues saldrá ya definitivamente. Quería comentar sencillamente eso, que dentro de los verdes mar hay confusión todavía, que los pájaros que hemos visto en la primera foto no son verdaderos verdes mar y los que estamos viendo en la segunda foto, este tipo ya de azul con las máscaras bastante subidas de color, de su color original, pues es el que al parecer se va a pedir en los concursos y en el estándar.
Era por daros un poco... Perdona, pero la denominación verde mar quedará ahí con ese tipo de color. Yo le pondría otra denominación. Es que sé, lo que me ha caído de... Yo le pondría aqua o turquesa o más, yo le pondría esa denominación. Si cogemos esos colores por los RAL, por lo que trabaja hoy en día los entendedores, sería un agua, ¿no? Que es lo que es más, Exactamente. más Yo, cercano. para mí, aunque no lo sabemos, pero Entre el agua y el turquesa, pero el turquesa, bueno, el turquesa ya es un color, un azul más definido. por eso digo que para mí esto está más cerca del agua que del verde mar. Porque si te vas a los citácidos, el agua es más parecido a esto y el verde mar es lo que tenemos en el papagayo. Es que el verde mar está muy claro, tú coges un papagayo verde mar y tiene la máscara naranja, en vez de roja la tiene naranja y el manto lo tiene entre el azul y el verde, el propio color verde mar lo Todo tiene. el intruda, el verde mar lo que hace... Claro, ¿qué pasa con los gules que son así, de ese fenotipo, como el verde mar del papagayo, que no son verde mar verdaderos, que luego te cambian la pluma y salen clásicos, que tú coges un macho de esos, lo echas con una hembra clásica y no te da la hembra tampoco verde mar? O sea, ni nos da el falso verde mar, ni esto por lo visto tampoco lo da. Si esto fuera un verde recesivo, hombre, yo no sé, igual el criador ha estado mutado con mutado directamente, entonces si fuera recesivo le deberían de haber dado 100% mutado. Yo no sé, yo no hablo con el criador, la verdad, por lo menos hace 2 o 3 años que no hablo con él. Y pues hoy estamos, que tenemos esto. De todas formas, esto se va a aprobar porque todos los países están a favor de aprobar definitivamente la mutación verde mar. Y yo mi consejo un poco al que la quiera trabajar es que busque pájaros de este tipo. Pájaros muy azules, con la cabeza lo más parecida al clásico posible, porque es lo que van a premiar los jueces. De momento, lo mismo en junio, ahora en la reunión, se dice otra cosa y hacen otra cosa. Pero yo creo que el camino va por ahí. Y habrá que investigar y trabajar con este pájaro hasta descubrir de qué forma se transmite. Porque si una aberración, Dani, no se transmite, desaparece, ¿no? O se queda oculta. Se puede quedar oculta porque sea recesiva, pero entonces ya tienes... Claro, ahí es la diferencia en eso. Si cogieras dos que tuvieran esa aberración o esa mutación, se convierte en mutación cuando es transmisible. Pero claro, no sabemos exactamente si es que salen de manera espontánea, eso sería una aberración. Si él es capaz de coger 2 mutados y que salgan y se transmitan y toda la descendencia es mutada, eso ya es una mutación. No sale, lo ha hecho. Claro, es que si coges 2 mutados, por eso... Este año sí lo ha hecho así. Este año puso fotos de dos... Ustedes que lo conocéis, ¿habéis Yo hablado de este tema? lo conozco y de otro grupo que esto. Y puso fotos de pisones y había un verde más. Y uno le comentó, ¿quiénes son los padres? Y él puso 2 fotos de 2 verdes más. Sí, y le salieron clásicos la No, y mayoría. le salieron de los últimos vídeos que me ha puesto, era un vídeo que había un verde más, era un amarillo. Pero un había palo, salido, un palo. había Este salido año, estamos hablando uno de este año. de una pareja de verde mar, había salido un verde mar. ¿Y los hermanos verdes? Claro, y Eran todos similares, pero enfocaron y señalaron este y este era verde más. Pero en el nido. No, ya de pollo. Vale. Ya después de la muda y eso ya soy yo como... Es que de El dos- criador había estado padre mutado, madre mutada. sí. Y de los hijos solamente uno era mutado. No, yo vi y enfocaron uno y era verde más. Ah, vale. Y era Manuel Pan, que Vale. Manuel Pan. Entonces, mira, a lo mejor... Sí, Estamos pero hablando de vamos a ver. hace un par de meses, Es ¿eh? que Pero- mira, yo mismo, con este tema del GUL, como lo que os voy a decir va a parecer una tontería, vaya a pensar, sí, hombre, eso me va a pasar. Pues nos pasa, nos puede pasar. Con el rollo de los huevos, que tenemos que quitar los huevos, que luego solo Sí, tenemos sí, que meter sí, esa está veneno. claro. Yo mismo me he confundido montones de Sí, veces, sí, ¿eh? Y me he pensado que estos huevos eran de esta pareja y eran de la otra. Entonces, es posible, digo, ¿no? Que a lo mejor no le haya salido bien porque igual se ha confundido, o sea, pero si ha salido este año una pareja de mutados y los hijos le han salido mutados, Si salen todos, sí. no, Si salen todos. no, han salido todos, pero que enfocó a uno concretamente, no, salieron todos. Había 8 o 10 pollos amarillos cintos claritos y enfocaron a uno y era un verdito. Todos Y esto claritos, hace, y yo no enfocó hay a más uno gente en el más grupo, cerca. Yo cada el cuestión de 2 tema- meses. Yo el tema es que yo he hablado con él y a mí me comentó que había echado 2 y no le habían salido clásicos. Y entonces digo, pues, es que Esto no es una mutación tú definida. coges una mutación, cualquier mutación, y echas macho y hembra mutados, los hijos salen mutados, todos, siempre. Yo lo que tengo entendido es que va echando, casi siempre intenta mutado por mutado. Y le sale alguno, no le salen todos mutados. le sale Algunos salen, alguno, sí. pero intenta echar casi siempre Este año ha sido mutado bueno. por mutado.
o intenta que venga de alguien que le salió uno, y siempre intenta mutado por mutado, y no le salen Mutado por mutado quiere decir los dos azules con la cabeza roja. O sea, los dos de este tipo, ¿no? y por lo que yo sé hasta ahora, vamos, que soy de Rota, es que no le han salido todos, le sale alguno. No le sale, La verdad es que es un tema muy interesante es el tema de complicado, Manuel es Pan. complicado. Es muy interesante, el aviario de Manuel Pan es muy interesante en este aspecto porque tiene muchos ejemplares. Le salen con mucha frecuencia. Lo interesante es averiguar, porque en temas de genética, lo busque por donde lo busque, una explicación hay, seguro. El tema es que sea lo que dice Daniel, que si es mutación, tiene que salir haciendo esto y esto, sale. Si es aberración, saldrá cuando le dé la gana. Si es aberración, no veo que los pájaros se ven muy uniformes. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que sí está claro es que a lo mejor, si es mutación, no se ajusta a las leyes de Mendel. No es mendeliana. Sencillamente no es mendeliana, y como por lo menos yo, lo poquito que sé de genética, lo sé de Mendel, que era amigo mío, pues si me saca de Mendel y a lo mejor tiene una explicación que no sea mendeliana, no podría ser eso, ¿vale? Hay alguna interacción entre los genes en eso y que como sí, una combinación rara por ahí. Claro, puede que salga. A lo mejor es que va unido a otro tipo de gen que no tiene nada que ver con el color. Unido al color del pecho, puede ir o incluso podría ir unido con alguna de las mutaciones o de la máscara y que estuviera ahí interaccionando con esa. Y entonces, como no ha seleccionado ese tipo de características en concreto, no puede tener. Claro, me refiero a una característica que tuviera Anastasia, una característica oculta, o sea, un gen oculto, que no tuviera nada que ver con el color. O sea, un gen que no tuviera nada que ver con el color. Y solamente se da este fenotipo cuando coinciden los dos. O sea que este se transmite. Que los dos padres sean mutados y los hijos sean verdes, lo llevan. Lo que pasa está claro que que es el otro gen. Y a lo mejor, como no sea una cosa así, yo no me lo explico. Ese fenotipo ha perdurado en su aviario y algo hay, eso está claro. El tema es descubrir, y por eso digo que todo esto de estandarizarlo y todo, yo creo que es adelantar acontecimientos hasta que no esté establecida cómo se transmite y cómo. Entonces, cuando se hace el estándar, yo creo que estamos poniendo el carro delante de los caballos, pero bueno. Sin tener una seguridad. El tema es que va a estar en. O sea, que se va a estandarizar prácticamente en todos los países. Entonces, pero vamos, que me parece... Es que a mí que me da la sensación... Ese concurso ya en muchos sitios. Claro, es que a mí me da la sensación que el Verdemar que trabajan los italianos es totalmente diferente a lo que presenta Manuel Pan. Es que no tiene nada que ver, es que ellos tienen en sus concursos el Verdemar totalmente abierto. Y tú ves los pájaros, las fotos que yo me ha estado mandando, unos que lo está trabajando, un tal Mario Prócida, que es secretario de otro club, yo veo como los Verdemar, como las fugas que se le ven azules a los pájaros pero claro, ya están más uniformes. Pero a mí me da la sensación que es trabajar ese pájaro que se le está buscando esa fuga que cada vez es más. Esa acumulación de fugas azules. Entonces, un poco como los cabezas azules de Cuba, ¿no? Claro, a mí me da la sensación que ellos lo que están trabajando es eso. Y lo que le aparece a Manuel Pan es otra cosa diferente. Es diferente, por eso digo yo que para mí el Verdemar es una cosa y los pájaros de Manuel Pan son otra. El pájaro silvestre que has puesto tú ahí, Mucho en vez de más trabajarlo atractivo, para el mucho verde, lo más trabajas para el atractivo azul y de tiene un verde. Es que no tiene ni punto de comparación. ¿Qué dice Anastasia? Que el pájaro silvestre que te has puesto ahí bebiendo en la charca, ese pájaro, en vez de trabajarlo para el verde, como lo hemos trabajado toda la vida, lo trabajas para el azul y al final tienes un verde mar. Al final tienes un verde más, porque tú lo que trabajas es el dorso, en vez de depurarlo para el verde, Claro. ir retirando pájaros que tienen reflejos azules, vamos a retirar pájaros que tienen reflejos verdes. Pero Entonces selección, no es mutación. claro, pero es que... Pero Ferrat también dice que el amarillo se aporta, vamos, también vamos a veces, ¿no? Entre... Eso es una barbaridad, yo no sé. Esto que te toque la vez y ya está.
Y todos los años le siguen saliendo, a Manolo le siguen saliendo Sí, todos sí, los le años. siguen Todos los saliendo. años sacan. Y además salen limpios, tiene unos pájaros espectaculares. Eso había que hacer algo ahí porque si no... Tenía el año pasado un pecho blanco, azul, pecho, o sea, el verdemar, pecho blanco, cabeza roja, impresionante en Talavera, impresionante. Más bonito que este por Son año. buenos pájaros con tacos, que salen buenos encima. Hay muchas mutaciones que se te quedan. Sí, y vamos a ver. Hay que dejar usted entrar en la sala, ¿eh? Yo no sé cuánto tiempo llevo la semana. Tú eres amigo, entra a la Pero sala. el caso es que ha cerrado el aviario. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, pero... No mete mucho, pero un pájaro de vez en cuando se convierte en Ese yo creo que el cabeza roja lo tiene ahí, lo tiene. Tienes ahí el cabeza roja pecho blanco de pan. Tienes la foto ahí, te he visto la foto del... ¿Lo has visto tú? La tienes ahí, sí. Y con Manuel que comemos siempre, vamos. ¿Quieres verla? No sé dónde la vi. No, ahí no está. No estaba aquí, entonces estaba... Lo he visto en Está ahí, el... luego que lo están en el pecho Bueno, entonces, si queréis vemos un poco el tema de los colores. Esto creo que no lo hablamos en la reunión de Almería, creo que esto no lo hablamos. Lo que es cómo tiene que ser el pájaro de cada mutación o variedad. Por ejemplo, los clásicos, pues ahí lo que vamos a buscar es precisamente lo que tiene el pájaro, que los pigmentos que originan el color estén inalterados. Entonces la selección irá por tanto enfocada hacia la máxima oxidación de la melanina negra, dándonos como resultado un color verde intenso y brillante en el dorso. Sin embargo, con la feomelanina, que indudablemente debe estar presente, seremos más prudentes, ya que un exceso de esta nos daría como resultado ejemplares con mantos brunáceos y vientre muy cargados de color ocre. Bueno, esto es lo que ya estamos seleccionando todos los criadores, que los clásicos no estén muy cargados de feomelanina, ¿no? Tampoco, pienso yo, que tampoco debemos de buscar el pájaro que no tenga, en un clásico hablo, que no tenga absolutamente nada de feomelanina, porque eso le correspondería más bien a un peso blanco. Entonces, sí se penalizan los pájaros que tienen un exceso de feomelanina, con el vientre ya muy ocre, pero con un poco de feomelanina es normal que la tenga, porque en un clásico están las dos melaninas, está la eumelanina y está también la feomelanina. Entonces, a menudo se presenta decoloración bordeando las máscaras, sobre todo en hembras. El color verde debe nacer a partir del turquesa del collar que bordea el ribete, este sin decolorar, permitiéndose que se presente ligeramente iluminado en relación al color del dorso. Asimismo, las hembras serán más valoradas las que posean el color de la rabadilla turquesa. Las hembras y los machos. Muchas veces no nos fijamos en el color de la rabadilla, sobre todo en las hembras, pero siempre, yo por lo menos, cuando selecciono hembras, siempre me fijo en ese detalle, el color de la rabadilla, que sea de un color lo más turquesa posible. Hay muchas hembras que tienen un color verde en vez de turquesa. Pues ese podemos decir que es un detalle bueno donde fijarse, porque normalmente las hembras que tienen la rabadilla bastante turquesa te van a transmitir siempre mejor color que una hembra que tenga la rabadilla verde. Fijaros en el aviario y vais a ver que las hay con la rabadilla más clarita, la rabadilla más oscura, más turquesa, más verde. La turquesa siempre transmite mejor color que la que tiene la rabadilla verde. Se diferencian mucho. ¿Se diferencian? Claro. Sí, bastante. Se diferencian. En el peso lila, como lo que tenemos es el 50% de feomelanina nada más, pues entonces el color del peso, que el único pigmento que tiene, visible al menos, es la feomelanina, pues lo que vamos a buscar es un color intermedio. O sea, ni valen los pesos lilas muy oxidados, que parecen clásicos, ni valen los pesos lilas que tengan el peso rosita. Tiene que tener, ahora lo veremos en las tablas de colores, tiene que tener un color correcto, o sea, un color intermedio. Ahora lo vamos a ver en las tablas de colores y el color tiene que ser este. Si cogemos un peso lila, que nosotros mismos como criadores no estamos seguros si es un peso lila o un clásico, iba a decir no llevarlo al concurso, pero no, el concurso hay que llevar de todo. pero que sepáis que no es un pájaro correcto.
Porque si tenemos dudas, es que el pájaro no es bueno. Si un juez tiene dudas, si el creador tiene dudas, pues con más razón todavía. Pero si un juez, cuando el pájaro está en la mesa y lo está valorando y lo está mirando, y el mismo juez dice, vamos a ver, pero ¿esto qué es? ¿Un peso lila o un peso clásico? Entonces el pájaro no es bueno, pues lo hace muy bueno, muy bonito, muy limpio de diseño, magnífico, pero no es un buen pájaro de color, porque ni el criador ni el juez sabe realmente si es un peso lila o es un peso clásico. Entonces un color intermedio, el color lila, es el correcto. Luego pues tiene que tener el vientre también bastante más pálido que un clásico, no tan pálido como un peso blanco, pero sí bastante más pálido que un clásico. El peso blanco, pues aquí vamos a buscar la máxima oxidación de eumelanina negra, que es lo que nos va a dar el color, digamos, del manto, porque en un peso blanco siempre es más clarito que en un clásico, pero siempre en los pesos blancos es muy importante que busquemos ausencia total de femelanina, o sea, vientre totalmente limpio, y peso, por supuesto. Peso tiene que estar totalmente blanco, el vientre muy limpio también, lo más saturado de amarillo posible, un amarillo mucho más luminoso, más clarito que en el otro, que en el clásico, y esto es lo que nos va a dar un buen ejemplar de peso blanco. Si tienes la eumelanina muy negra y bastante cargada, pues no le va a clarear el borde de las máscaras, de las cabezas, no le va a clarear el manto, no le van a salir nevaduras, va a ser un verde intenso, y en el pecho blanco lo que tenemos que buscar es eso. De hecho, Manuel Perea tiene muy buenos pechos blancos de color, y si os fijáis tienen esas características. Luego el primer factor, peso lila. Va a ser un factor peso lila. Aquí, ¿qué ocurre? Que como aquí ya hay una disminución de la femelanina, solamente el pájaro tiene la mitad, y luego hay también la mitad de dilución de la eumelanina, pues el pájaro se ve prácticamente amarillo. Un primer factor peso lila se ve amarillo, con el manto amarillo tirando a verde, pero no tiene nada que ver con un pastel simple factor clásico, que el pájaro es verde claro, pero es verde. Estos son amarillos verdosos, y el simple factor peso morado, no peso lila, es verde claro, ¿no? En el pastel doble factor o homocigoto, peso blanco, aquí se valorarán mejor los ejemplares que se presentan con menor presencia de melanina. Esto es una de las cosas que no hay consenso a nivel mundial todavía. Es una de las cosas que se tendrán que hablar allí en junio, porque hay sitios donde se prefiere el pastel doble, digamos, el pastel doble homocigoto, se prefiere mientras más diluido mejor, pero hay sitios donde se prefiere que el pastel doble factor sea también oxidado. O sea, que no sea amarillo, que sea un amarillo verdoso, casi como los brunos que hemos visto antes. Yo personalmente pienso que al tener peso morado, como el pájaro tiene toda la femelanina que tiene que tener, yo personalmente pienso que se deben de valorar más los que tienen más femelanina. Pero como hay una tendencia de los criadores a ir eliminando, como ha ocurrido en los canarios, incluso en el mandarín gris, por ejemplo, a ir eliminando la femelanina, pues no saben muy bien en qué quedará. De momento nosotros aquí lo pusimos como que en los pasteles peso morado, doble factor, pues tenían que ser bastante oxidados. Pero igual nos encontramos luego que se decide en la reunión mundial, la CON decide que sea al revés, que tengan que tener menos femelanina. Pero en principio es así. El pastel doble factor peso blanco, aquí sí siempre se exige que el pájaro no tenga femelanina ninguna, entonces vamos a ver como si fuera un canario amarillo, el hipocromo. Incluso este pájaro, el pastel doble factor peso blanco, tiene que ser más amarillo, más lipocromo, más limpio que un hino. El hino tiene más melanina, más oxidación que este tipo de pastel. O sea, este pastel doble factor peso blanco, este amarillo de peso blanco, sería el pájaro que, si lo comparamos un poco con los canarios, como el canario amarillo que está criado toda la vida, así sin ninguna melanina, con todo blanco, el pico, las patas, pues ese digamos que sería, porque es que elimina la melanina y elimina la femelanina. Únicamente, en teoría, lo que tiene es el lipocromo, aunque siempre queda un leve residuo melánico, ¿no? Pero prácticamente en el azul vamos a seleccionar lo mismo que en los verdes. Vamos a seleccionar pájaros con mucha eumelanina negra, que es lo que nos va a dar unos mantos azules que sean
que sean totalmente uniformes, que sean intensos, que tengan sus cargas melánicas, que es en definitiva lo que nos da el azul. El azul que vemos, como ya sabéis, es un efecto óptico que lo produce la eumelanina negra y el factor de refracción. Este produce un efecto óptico, el mismo que vemos en los colibríes, que le cambian los colores, pero el ergur el color estructural no es tan fuerte, porque el colibrí tiene microláminas en las plumas y tiene, yo qué sé, tiene una estructura de la pluma diferente, que es lo que hace que tenga estos cambios de colores tan brutales como tiene. Pero el efecto en sí es el mismo. Entonces, mientras más negra sea la eumelanina, más azul va a ser el pájaro, más bonito va a ser, más completo, más saturado de azul, va a tener menos nervadura, va a tener menos en la nuca, menos fallo, menos blanco, en definitiva va a ser. También en los azules, también se va buscando eliminar la feomelanina completamente del vientre. Entonces, yo creo que el criterio debe ser igual que en los clásicos. Vamos a eliminar feomelanina, o sea, vamos a penalizar un pájaro azul con el vientre marrón, pero que si un pájaro azul con el peso clásico hablamos, tiene en el vientre su parte correspondiente de feomelanina, un poquito, eso no lo vamos a penalizar, ¿vale? Porque luego está el peso lila, que tiene todavía un poquito de feomelanina en el vientre marrón, y luego está el peso blanco, que ese sí es el que tiene que tener el vientre completamente blanco. Aquí tenemos el azul peso blanco, entonces el mismo criterio que en los clásicos, pero aquí también nos tenemos que fijar en una cosa. La mutación azul peso blanco, como sabéis, elimina dos pigmentos del pájaro. Elimina por completo la feomelanina, que lo da el peso blanco, y elimina los pigmentos de carotenoides, o sea, lo que es el rojo, el naranja y el amarillo. Entonces, ¿qué vamos a pedir en un azul peso blanco? Vamos a pedir una máscara lo más clarita posible. ¿Por qué? Porque la oscuridad la intensidad, la oscuridad de la máscara de un azul, por ejemplo, como en este caso no hay lipocromo, no hay rojo, lo va a dar siempre lo que son las melaninas, lo va a dar la feomelanina y lo va a dar las melaninas, ¿no? en general. Pero si hablamos sobre todo la feomelanina, si hablamos de un pájaro que por ser peso blanco no tiene que tener feomelanina, ahí vamos a seleccionar siempre los pájaros con la máscara más clara. A mí me gusta todo lo contrario, a mí me gusta un peso blanco con la máscara azul bien marrón, pero el estándar, por lo visto, va a ir de la otra forma, va a ir de máscara muy clarita. ¿Por qué? Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque si el pájaro tiene la máscara muy clarita, quiere decir un marrón muy claro, un beige muy clarito, quiere decir que el pájaro tiene muy poca feomelanina. ¿Qué es lo que vamos a buscar siempre? Los azules peso blanco. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el vientre blanco. Si el pájaro tiene feomelanina, el vientre no lo vamos a ver nunca blanco. Entonces los azules vamos a buscar las máscaras muy claritas y los vientres los más blancos posibles. Esta es la forma, digamos, de seleccionarlo. Los azules pastel de doble factor, pues igual que los verdes, los mismos criterios. Y en los hinos, la única melanina presente es la melanina bruna residual. Nuestra selección debe dirigirse hacia una buena oxidación de esta, valorándose mejor los ejemplares con ribetes de máscara y zona trapezoidal color marrón. En los diamantes de Gull cabezas negras, esta será de un color marrón, valorándose mejor las más oxidadas. Plumas de vuelo deben presentarse también con un ligero velo brunáceo, y la presencia de color estructural azul en la corona y rabadilla se valorará positivamente, ya que la melanina bruna también forma color estructural, si no un Gull bruno no se vería verde ni azul. Entonces, en los hinos, al principio, yo mismo pensé que cuando empecé a trabajarlo, que se debían de buscar los pájaros lo más amarillo posible, lo más limpio posible, pero no es así. No es así porque en todos los pájaros, en las isabritas cremaínos, en los baberos cremaínos, que la mutación es la misma, e incluso en los canarios satinés, que la mutación es la misma, la mutación ligada al sexo. Lo que pasa es que en los canarios va a ir ligada un poquito al ágata. Siempre se seleccionan pájaros oxidados. Entonces los hinos también debemos de tener en cuenta de que el hino debe presentar su parte correspondiente de oxidación de la melanina bruna. Máscara luminosa, porque hay menos melanina y demás.
Si nos vamos aquí un poco a los colores, esto distorsiona mucho. O sea, no sé cómo se ve aquí. O sea, eso, aquí por ejemplo lo veo yo de otro color, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con los ordenadores, con las fotos y con los... Pero esto se hizo sobre todo para entender que los colores los dan la carga de melanina que tenga el pájaro en el hipocromo, no lo da otra cosa. Por ejemplo, el dorso del peso clásico, ¿por qué es el más oscuro? Porque es el que tiene más eumelanina. Tiene eumelanina negra y tiene feomelanina. El dorso peso lila se ve ya un poquito más clarito porque le falta la mitad de la feomelanina. El dorso del peso blanco todavía se ve un poco más claro porque le falta toda la feomelanina. El Pastellum factor, pues aquí ya también falta eumelanina, se ve más claro, y el dorso Pastellum de un factor peso lila. Pastellum factor peso blanco, pues ya se ve más amarillento, cada vez se va viendo hasta por ejemplo, el velino, o los pasteles homocigóticos peso lila. Esto está un poco, es como orientativo, ¿eh? Esto no es algo fijo, pues ya te digo, depende de dónde lo veas, si lo ves en un ordenador, si lo ves en otro, si lo ves en una foto, pero vamos, se pensó que era interesante para incorporarlo al estándar, sobre todo para ver cómo se diferencia el color por la cantidad de un pigmento u otro que tenga el pájaro. Aquí vemos también los dorsos de los azules y de las plumas encima de la cola. Responde al azul peso clásico, al peso lila, el segundo. Aquí tenemos el peso blanco. Aquí tenemos del Pastellum factor, peso clásico, Pastellum factor peso lila, Pastellum factor peso blanco, y luego seguimos con un pastel peso homocigótico peso clásico, pastel. Aquí hay un poquito de... Es más que no orientativo, ¿eh? No cojáis a los pájaros y digáis, hostia, si no es este color ya no me vale. No, es un poco orientativo, ¿eh? Para que veáis las máscaras en función de si son peso blanco, si son hinos, si son peso lila, si son cabezas rojas. Y ahora si queréis vemos un poco... ¿Qué hora es, Danito? ¿Qué hora empieza? No sé si a las 12, no sé... ¿Y qué hora es? Menos 10. Las 12 menos 10. Menos 10. ¿A qué hora, Guillermo? Pues cuando veas que más o menos te quiera explicar. Era por comentar algunas fotos. Estas son fotos profesionales, que este es el borrador antiguo del estándar. Estas son fotos de ejecuciones profesionales, ya el que se va a presentar lleva muchas de las fotos que no son hechas. Pero bueno, por comentar un poco, ¿no? Algunos si queréis de esto, queréis irse a alguna mutación en particular, alguien que quiera saber algo. Podemos aprovechar este ratito que nos queda para eso. Si alguno quiere conocer algo en concreto, de algún color, de alguna mutación. De criar no preguntarme porque he sacado 3 pollos este año. Al final va a ser peor, al final va a ser peor de todo. Sí, al final peor. Pero si queréis saber algo de alguna de las mutaciones nuevas... Este año triunfado, por lo menos. Me he sacado el triple que el año pasado. Pero primero, segundo, tercero. No, pero encima no son nada del otro mundo. El tema de cría no te he preguntado, ¿no? No, de tema de cría no, porque mal ejemplo soy. Sacando 3 pollos, fíjate. Le podéis preguntar a cualquiera de los que hay aquí, son todos magníficos criadores, pero a mí no. Hay algunos que íbamos a poner a ver Esta amiga haga 200. este año no. A ver, ya flotando los cinco. A ver, Manuel, pregunta tú algo. Que tú eres de los que todavía está empezando, hombre. No te calladito, yo veo y callar. Eso digo yo, ¿viste un calladito tú, no? Otros días estás tú más... Bueno, de algún color, de alguna mutación en concreto, o de cualquier cosa. Os digo por aprovechar esto hasta que empiece Dani estos minutitos que quedan, alguna duda que tengáis con algún cruce. No sé. Yo tengo una cosa, te voy a hacer pregunta ya, que me han insistido. Tranquilo, cuidado. La que sale con la cabeza, mejor una hembra o un macho que salen con la cabeza mitad negra y mitad roja. Sí, eso le llaman half-sided. Le llaman. No sé si lo he dicho bien, Dani. Que quiere decir más o menos mitad cara, ¿no?
Sí, es mezclado. Half es Más o mitad. menos, ¿no? Medio. Eso es una aberración, ¿no? No se refiere, ¿Es no se aberración refiere a eso. o...? Es que no me Es desde fiel a cabeza negra. Melanizada. Las Ah, hembras... bueno, vale, perdón. melanizada. Tú te refieres a una cabeza negra melanizada, o sea, una cabeza negra, una cabeza roja que tenga un poquito rojo, ¿no? Ahí va. Eso es un defecto. Entonces, ¿este concurso no vale? No vale. Bueno, sí vale, valen todos los palos. La pantería. Pero que un punto por lo menos te va a quitar pues, el diseño de máscara. No lo tiene bien diseñada, la tiene... Entonces esto es un fallo. ¿eh? Yo, ahora que habláis de eso un poco, de eso se ha hablado mucho y del tema de los ribetes, de las hembras con las máscaras melanizadas. Siempre, o por lo menos muchas veces ha dicho que hay que coger hembras de esas para mejorar ribetes. Yo el único consejo que os puedo dar es que la selección es eliminar. O sea, la selección de una cepa o la selección de una línea es eliminar. Se tiene que basar en eliminar. Entonces, si yo cojo un pájaro, digo, a ver, yo tengo aquí un pájaro con un ribete, con un mal ribete. ¿Cómo le soluciono yo el ribete? Pues eliminándolo. Ya está, no hay otra historia. Quitando el palo. Claro, quitando el pájaro del aviario y yéndote a un criador que tenga buenos ribetes. Ya está. Si tú coges ese pájaro y dices, no, esto lo voy a arreglar yo. Lo voy a arreglar con una hembra que está todo melanizada, que no tiene máscara, que en un concurso le quitarían un par de puntos nada más que por la máscara, o un punto. Fíjate lo que estás haciendo. Si la selección pura y dura es eliminar, y tú lo que estás haciendo es aportar defectos a tu línea, porque estás aportando dos defectos, no solamente el mal ribete del macho, también estás aportando el defecto de la hembra. Entonces a lo mejor en un F1, en una primera generación, o a lo mejor, por casualidad, por alguna recombinación, lo que tú quieras, te sale a lo mejor un pajarito con el ribete mejorado. Pero es que ese pájaro lleva por dentro los genes del padre, que son de mal ribete, y los genes de la madre, que son de mal máscara. O sea, para arreglar una cosa, fíjate lo que estás metiendo. Lo que pasa es que esa regla de tres no te quedas con ninguno, ¿eh? Claro. A lo mejor el que no tiene las agujas jodidas, el que no... Claro, te va a dar unos pajaritos medio que, pero que yo pienso que mientras antes un criador se meta en la cabeza que seleccionar es eliminar, antes va a llegar a su objetivo. Sí, A lo mejor no antes, a lo mejor tarda un poquito más, pero va a llegar con una genética más sólida, con una cerva genética de su línea mucho más sólida. Y cuando tú tengas ya en tu línea buenos ribetes metidos y buenas máscaras de hembras, ahí ya pues seleccionas sobre cosas buenas. Entonces, si tengo machos con malos ribetes, no los arregléis, vamos, en mi opinión, no los arregléis con máscaras malas de hembras. Eliminad esos machos, iros a un criador que tenga buenos ribetes y trabajáis sobre eso. Y si voy ya los jueves de 50 euros. Vamos a hacer. Mira, yo ese año ya de los 3 que he sacado, pues comprarme uno. Si le das 100 ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo desde luego eso sí creo que lo debemos de tener. Y de pecho partido, que tenés que ir a línea en medio, eso tampoco vale. Es un defecto de plumaje, eso no vale. Eso es que el pájaro, por lo que sea, el plumaje del peso no lo brida bien, no lo abrocha bien, y se le queda ahí esa línea, y cuando penséis esto se heredará o no se heredará, se hereda todo, o sea, todo lo que está en el ADN del pájaro. O sea, una alteración del plumaje o de cualquier cosa debido a una mala alimentación, eso no se va a heredar. Es lo que le pasa a lo mejor a los pájaros cuando tienen un hipermelanismo creado por una mala alimentación. Eso no se va a heredar, porque eso no lo tiene el ADN del pájaro. Eso se lo ha provocado una alimentación mala. Pero todo lo que está en el ADN del pájaro, lo que tú ves que el pájaro es que es así, que no es que se lo haya provocado una mala alimentación, ni sino que tú ves que el pájaro es que es así porque es así, eso se hereda todo. Que se herede no quiere decir que los hijos hagan igual que el padre, pero sí quiere decir que los hijos llevan los genes del padre. Porque no se hereda todo al 100%, ni las mutaciones dominantes se heredan al 100%. Una cosita, hace poco ha puesto alguien que ha sacado un pollo pío y ha generado bastante expectación en el grupo. Yo me gustaría que nos hablara un poco del tema de los píos, que a mí se me pone un poco la paz los pelos de punta, porque el tema de los píos acaba siendo simpático y acaba invadiendo los aviarios.
Claro, es que es un tema, yo de verdad, el pío, tenemos el ejemplo de los papagayos, los panachés famosos, que han acabado nada más que habiendo panachés. No hay manera de sacar un papagayo como Dios manda, clásico, y se han revalorizado mucho los clásicos por eso, porque la gente ha empezado a meter panaché, ni se enjuician, ni hace un estándar de ellos, y con el gula a mí se me ponen los pelos un poco de punta, porque como empecemos a meter pío, pronto no... El pío está volviendo. Creo que lo están trabajando los italianos, esto que estaban trabajando los pues déjalo para que creo que vean, también déjalo. hay trabajando Arlequín, que le llaman una línea de arlequines. Sí, que están Arlequín, haciendo- Panaché, Sí, pío. Arlequín, una línea Le llaman de las tres italiana. formas. El pío está volviendo, porque ya está estandarizado. El pío se prohibió hace unos 15 años, ¿no, Miguel? Se prohibieron en todos los exóticos, 12, 15 años ya. Se prohibieron en todos los exóticos, los prohibió los pájaros píos. Los prohibió. O sea, ni un mandarín, ni una isabelita, nada. Ni un papel. Algo que tuviera una pluma blanca, fijaros lo que digo, una pluma sola blanca o amarilla en el caso de los verdes, una pluma amarilla, eso era motivo de descalificación del ejemplar. Sin embargo, ya se ha estandarizado el mandarín en gris y en bruno pío, y la isabelita también creo que en gris, en rojo, no sé en qué. Y el papagayo también está ya admitido, el papagayo pío también está ya admitido. O sea, que el pío está volviendo. El pío es un pájaro, es una mutación más, Anastasio. Yo no creo que sea, bueno, es una mutación porque en los mandarines, por ejemplo, se transmiten los píos dan píos, los pájaros los píos dan píos. Entonces es una mutación, digamos, incompleta, porque sería el amelanismo total, ¿no vale? Sería el blanco, en el mandarín, por ejemplo, un amelanismo total o un leucismo total sería el blanco, que sería, digamos, la mutación completa, Sí. y luego como es una mutación, no sé si es codominante o semidominante, la cuestión es que se fleja. O sea, que se mezcla, sin alterarse las melaninas, pero se mezcla con el otro. Tú coges un blanco con un gris normal, o un diamante de gula amarillo, por ejemplo, que fuera amarillo entero, con un clásico normal, y ahí te van a aparecer los píos. Los píos, al final, dan lugar al leucismo completo. O sea, tú, cruzando entre píos, cada vez cogiendo los que tengan más cantidad de amarillo o blanco, al final vas a sacar el blanco. Y si se da en el pool, que se da, porque se está dando en todas las especies, porque incluso en las personas se da ese tipo de alteración, no las canas es otra cosa, eso es si hay personas que tienen manchas blancas y tal, ¿no? Eso Y además es heredable. Lo de los mechones blancos. Ahí va, entonces eso es una cosa que va a llegar, y va a llegar la mutación Bruno, la verde mar, y yo sí lo veo interesante, porque podíamos llegar al bull amarillo, pero de pío, como el amarillo recesivo australiano. No sé si habréis visto por la red, Eso fue la idea con el papagayo. El papagayo, la gente lo que fue buscando era el amarillo. El amarillo. Lo que pasa es que No se llegó nunca. No, pero Metías dos, los con menos manchas y te salían verdes. Bueno, sí, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene, porque yo, para explicar un poco, por lo menos yo lo entiendo así, los píos es como si yo cogiera una caja aquí, o sea, yo cojo aquí una caja, ¿no? Y la lleno de pelotitas de golf, una caja, la lleno de pelotitas de golf negras y otra blanca. Entonces, ¿cómo hago un pío? Mezclando los dos, ¿no? Ahí en una caja yo cojo 5 puñados aquí, 5 puñados, y ahí salen un montón de pelotitas negras y blancas, ¿cuántos son los píos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de ahí tengo que coger otra vez para hacer otro, de esas mezclas. Entonces, si ya lo cojo así aleatoriamente, por lo mejor, si cojo 5 puñados de bola de canica, negra y blanca, a lo mejor resulta que va a haber 75 blancas y 25 Y negras. ahora si tiene narices, Cuando saca se una recombine, blanca pues van a entera. salir hasta que tú consigues que en una de las cajas tenga blanco entero. Entonces te aparece el leucismo total, lo que es el pájaro amarillo entero. Que digo yo que la transmisión es esa, o sea, la transmisión es esa, genética. Es poligénica, ¿no? Y aleatoria. Claro, por eso para sacar blanco tienen que echar un pío que sea muy blanco con un blanco en los mandarines. Si esos dos píos así a media no te sale blanco. En el papagayo no, sin embargo. El papagayo no. Es que No se ha llegado todavía, por lo menos a papagayo amarillo y ojos negros no se ha visto todavía. no se ha llegado todavía. Yo no... Lo que los gulpíos sí, gulpíos en... ¿Eso cómo paga el rutina? Hay una barbaridad. Yo, están 100% rutina.
Sí, pero el lino sí, el lino es diferente. ¿Lo has visto? Sí, sí, pero que el lino es diferente. El lutino no hay un 60% lutino, ¿eh? O es lutino o no es lutino. El lino... ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, sí, pero que el lino es un pájaro melánico, no es un pájaro lipópodo. O sea, el lino es un pájaro con melanina. Y el pío es un pájaro con melanina donde las tiene. En las manchas blancas no hay melanina ninguna, eso es blanco, blanco. Estoy buscando una clásica ¿De papagayo? de papagayo, no encuentro. Ni nada más. A eso es lo que iba yo. Yo tengo 3 goles, A eso es a lo que iba yo. Que nos puede llegar el momento con los goles, con el mismo problema. Qué verdad.